La pandemia nos agarró los 4 encerrados en un monoambiente, con mi marido y mis 2 hijos pequeños. Estábamos endeudados, agotados y tuvimos una determinación que hizo que nuestra vida gire 180 grados y podamos venirnos a vivir de la ciudad a la naturaleza teniendo 0 pesos en la cuenta. En este video te voy a contar cuáles fueron esos 5 pasos que hicimos para poder transformar nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Estefanía Serasek, mentora de emprendedoras. Ayudo a mujeres a construir negocios que les permitan diseñar su vida soñada. Las ayudo con herramientas de marketing, de ventas, de comunicación, de mentalidad, liderazgo y desarrollo personal. Te invito a que te suscribas a mi canal y que aprietes la campanita para poder recibir toda la información que voy a estar brindando en este espacio. Ahora sí, remontémonos un año antes de la pandemia para que comprendan el contexto de lo que estaba sucediendo. En el 2019, Joan, mi marido, había perdido el trabajo. Yo tenía un estudio de danzas que la verdad no nos daba los ingresos suficientes para sostener una familia de 4. Yo tenía a Gael que tenía 3 años, Cata que tenía 1 año, o sea, eran muy chiquititos y se nos estaba haciendo muy cuesta arriba. Estábamos, de hecho, gastando más de lo que ingresaba. Empezamos a usar la tarjeta de crédito y ya habíamos empezado a entrar en esta rueda del hámster en donde realmente si no pones un freno es muy difícil que encuentres la salida. Y cuando no tenés una educación financiera y conciencia sobre la administración de los ingresos y los gastos, quizás puede que te haya pasado, es difícil poder organizarte y administrarte bien. Entonces, bueno, fue un punto de quiebre donde tocamos fondo y tomamos la decisión de empezar de cero. Nos fuimos a vivir de un departamento que alquilábamos a lo de mi mamá, en donde éramos 5 adultos con mis hijos pequeños, viviendo en una casa con un solo baño. Y bueno, estuvimos varios meses viviendo ahí. Realmente era un momento donde nos mirábamos con mi marido y decíamos, ¿qué hacemos? O sea, no le veíamos la salida. La realidad es que somos muy optimistas y teníamos en ese momento cierta conciencia sobre la energía, la espiritualidad y las creencias, pero nunca lo habíamos abordado de manera profunda. Hasta que, bueno, vivimos estos meses en lo de mi mamá, la mujer de mi papá nos presta un monoambiente porque sabía que nosotros ya estábamos incómodos viviendo con toda la familia y en ese momento un monoambiente realmente era un palacio para nosotros, porque por lo menos era tener nuestro espacio y poder estar los 4 en familia en un lugar. Cuestión que nos fuimos a vivir a este departamento y a los meses, en marzo, empieza la pandemia. Y al principio, les soy sincera, yo venía de una rutina muy desgastante porque no tenía auto, íbamos en bici a todos lados, el colegio de los chicos quedaba súper lejos. Entonces, para mí que haya frenado el mundo fue como un aire de oxígeno, de decir, bueno, vamos a descansar un rato y a poder pensar, porque en ese momento estábamos en una vorágine que nos costaba poder tomar mejores decisiones para poder salir de ese lugar. Encerrados en la pandemia, él consiguió trabajo en un restaurante que lo habían convertido en almacén, o sea que Joan no estuvo encerrado, sino que como eran necesidades básicas las que vendían en el lugar donde trabajaba, él iba a trabajar todos los días. Entonces yo me quedaba en el departamento con los chicos. Yo había digitalizado mis clases de baile, había digitalizado las clases del estudio de danzas y ahí empezó este movimiento también de poder reinventarme. Para mí la pandemia fue una gran oportunidad porque en ese momento empiezo a jugar con las redes sociales, tenía muy poco conocimiento, yo ya venía bastante cansada del estudio de danzas. Yo lo tuve durante 13 años, dirigiendo más de 12, 15 profesores con cientos de alumnos y ya había pasado mucho tiempo que yo me dedicaba a eso y estaba con ganas de un cambio, pero yo ya me había dado cuenta que veníamos de muchísimas crisis económicas, no quería volver a pasar por eso y empecé a trabajar mi vínculo con el dinero y con el trabajo. Empecé a constelar, a leer libros de mentalidad, a reprogramar mis creencias. Cuando yo empiezo ese camino espiritual, de introspección,
se abre una caja de Pandora donde empiezo a comprender por qué yo volví a caer una y otra vez en estos ciclos de crisis económica, de miedo, de mucha carencia y escasez. Es muy difícil quizás como frenar y poder tener perspectiva porque hay que seguir. Entonces este parate de la pandemia me permitió a mí como replantearme y decir, bueno, ¿qué quiero? Eso fue clave para poder manifestar la vida que soñamos. En paralelo que yo daba las clases, empecé a crear mi marca personal, posicionándome en Instagram, pero como les decía, al principio era creando contenido como podía. Cuestión que esta situación de estar encerrados los cuatro en pandemia, por más que le poníamos onda y éramos súper optimistas y sentíamos que era una oportunidad de cambio para nosotros, había algo clave. Estábamos encerrados en un departamento. Y nosotros, con Joan, hacía unos años, en el 2013, nosotros nos habíamos conocido viajando. De hecho, nos conocimos en el norte de Brasil, que esto va a ser para otro capítulo. Entonces, siempre tuvimos como ese sueño, ese anhelo de cambiar de vida, de poder mudarnos a la naturaleza. Pero ese sueño, como utópico, poco esperábamos ese golpe de suerte o el momento perfecto. Y la realidad es que el momento perfecto lo tenés que ir construyendo. No es que viene Dios y la varita mágica y te da la oportunidad si vos no tomás acción de manera coherente. Entonces, en esta pandemia, en este encierro, ahí dijimos, no queremos una próxima pandemia nos agarre encerrados nuevamente en un departamento. La cosa es que nosotros, después de que pudimos pagar las deudas que teníamos $1.000 ahorrados y yo empecé a buscar por Mercado Libre terrenos por $1.000. Bueno, imagínense lo que me salía. Bueno, había algunos que financiaban, otros que eran súper lejos, en lugares, bueno, que ni se los puedo explicar. Pero había cierta fe, ¿no? Como empezar a accionar como si ya tuviera todo el dinero. Creo que eso fue clave. Mantenía como encendida, como sabiendo que de esa pandemia nosotros ya íbamos a cambiar de vida. Empezaba a fantasear ya con esta idea de mudarnos de la ciudad a la naturaleza. Empezamos a sembrar esta semilla y a regar, que era un simple pensamiento. La realidad es que no teníamos un plan, pero poder empezar a tomar decisiones, acciones que estén alineados a este cambio de vida, estaba haciendo que la energía se empiece a mover. Cuestión que en el medio de la pandemia yo logro vender mi estudio de danzas y ahí me dio otro puchito de dinero para poder comprar este famoso terreno que sentíamos que era el gran salvavidas que nos iba a permitir mudarnos. Cuando se abren las puertas de la pandemia, creo que teníamos $5.000 más o menos, empezamos a ir a buscar terrenos de ese valor. Nosotros estábamos como con ese aliento de vamos a conseguir ese terreno que queremos y de hecho al próximo año que nos logramos mudar de ese monoambiente a un departamento que era de 40 metros cuadrados, igualmente era muy pequeño, pero tenía puertas, tenía un cuarto donde yo me había armado el estudio para dar clases de baile y de yoga. Los chicos ya empezaban a tener un pequeño cuarto. Nosotros dormíamos en el living, de hecho cuando me despertaba tenía la heladera, pero ya que pueda tener paredes y no dormir todos juntos en un lugar, era importante. En ese año, en el 2021, logramos viajar a Córdoba y ahí pudimos con estos $5.000 y pidiendo algo prestado, comprarnos los 2 primeros terrenos. A falta de uno terminamos comprando 2. Que este fue como el gran cambio de nuestra vida, porque para nosotros proyectar tener nuestra casa propia, nuestro espacio propio después de todo lo que veníamos viviendo era un montón. Él trabajaba 12 horas por día, salía a las 8 de la mañana, volvía a las 8 de la noche, él trabaja en relación de dependencia, gerenciando unos restaurantes. Yo ya estaba empezando a crecer cada vez más con mi marca personal y ahí fue otro punto clave que hizo clic, ¿no? en esta situación, que fue tomamos la decisión de invertir en mi negocio. Y yo quería crecer. Empecé a tener una cultura de inversión, a entender de que cada inversión en cada mentor y cada herramienta digital me ayudaba a posicionarme, a vender más. Primero íbamos a esperar a que podamos construir nuestra casa, pero como veíamos que esto se iba a alargar, no esperamos el momento perfecto y empezamos a buscar alquileres. Todo el mundo nos decía que
encontrar un alquiler en zona turística donde nosotros teníamos los terrenos era imposible. Y bueno, la realidad es que yo, como soy, empecé a buscar, a hablar con gente por Facebook, a generar cierta red a la distancia. Y de hecho hubo un verano que nos vinimos a vacacionar acá, a averiguar de personas que alquilen y empezamos a mover la energía. Pero hay que empezar a tomar acción, no importa si todavía las condiciones no están dadas de manera perfecta. Me acuerdo que en octubre del 2022 me fui a un retiro y ahí miré al cielo y dije, por favor, Dios, no quiero cerrar más los ojos para visualizar un paisaje hermoso, porque yo solía meditar y cuando cerraba los ojos me imaginaba en un lugar con naturaleza. Yo quería vivir en la naturaleza, no me la quería imaginar. Me acuerdo que volví un lunes y el martes nos había contactado un conocido de un conocido, o sea, un X que estaba poniendo en alquiler la casa. Me contacto, la casa de hecho es donde estamos ahora, era hermosa las fotos y de hecho el precio era lo mismo que estábamos pagando en el 40 metros cuadrados en Capital y acá tenemos 1000 metros de parque, o sea, era como realmente caído del cielo. Vinimos desde allá los cuatro, señamos la casa y en enero del 2023 ya estábamos mudados y empezamos a construir nuestra vida soñada. Para resumir, los 5 pasos para poder cambiar tu vida. 1 es que te puedas hacer responsable, que tomes las riendas de tu vida, que dejes de victimizarte y poner la responsabilidad fuera en el país, en la crisis económica, en el presidente o en quien sea, y vos puedas hacerte cargo de lo que vos querés porque es la única forma de poder concretar tus metas. El segundo paso es tener una visión que te motive más allá de la plata, porque si lo único que vos buscas es tener más dinero, cuando algo no funciona, seguramente te frustre y sientas que no queda otra salida. En cambio, cuando vos tenés una visión más grande, como era la nuestra, venirnos a vivir a la naturaleza, no importaba si una situación no salía como nosotros queríamos. Sabíamos que queríamos eso y volvíamos a accionar como sea para poder lograrlo. Y el tercer paso es que vos puedas construir un negocio coherente, alineado a esa visión. El cuarto punto es que vos puedas actuar como si esa realidad ya la estuvieras viviendo. Para mí fue clave que sin tener el dinero yo empecé a buscar terrenos, empecé a contactar gente para poder mudarme, empezar a accionar, a mover la energía, porque por ahí empezás a hablar con una persona y esa persona te lleva a otro contacto y la vida es así. Dios te pone a disposición las posibilidades, pero si vos no tomás acción y te moves, es obvio que no las vas a poder ver. Y 5, nunca perder la fe en Dios. Realmente todo lo que hoy te esté sucediendo es para algo y es para un bien mayor. Hoy con el diario del lunes te puedo asegurar que si tenés una visión clara y con determinación accionás en coherencia, esa vida que tanto soñás la vas a poder manifestar. Espero que esta historia te haya inspirado a que vos también puedas animarte a cambiar tu vida, a construir un negocio que te permita diseñar esta vida que tanto soñás, porque yo te aseguro y te garantizo que si te pones en acción, lo vas a lograr. Me encantaría que me dejes en comentarios qué te pareció esta historia, si te identificás, si hoy estás soñando con una vida mejor y no sabes por dónde empezar. Quisiera conocerte y saber en qué situación estás para poder ayudarte. También te voy a dejar en la descripción cómo puedo acompañarte a que vos puedas construir este negocio que te permita ganar más dinero para que puedas manifestar esa vida que tanto deseas. Nos vemos en la próxima.